Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar en este día lluvioso y bueno, gracias a estos colectores de hidrolago algún día veremos a la ciudad como debe ser. Es increíble en este parte del mundo cuando llueve todo colapsa. Algunas cañadas pues efectivamente todavía en el tropiezo de tantas cosas que arroja la gente por el tema de la basura y la falta de conciencia de cooperar con la realidad de conservar el ambiente, sobre todo cuando vienen estos periodos. Sencillamente, bueno, hay que irse preparando y darle las gracias a mi invitado en la tarde de hoy, un periodista muy suspicaz y que he querido traerlo en virtud de todo este enjambre de noticias y de actividades y de cosas y de rumores y de realidades que estamos viviendo los venezolanos frente a unos momentos que definitivamente son críticos y también definitorios ante esta crisis política, institucional, económica, social y para de contar. Darwin Chávez, verdades y rumores, y bueno, y vamos a tratar de meternos un poco entre las verdades y los rumores de todas estas cosas que están sucediendo. Quería empezar, Darwin, por tu mirada óptica y periodística. ¿Qué te pareció pues este primer encuentro de diálogo y que ha dado tanto que hablar, ya instaladas las 4 mesas? ¿Cuál ha sido tu percepción? ¿Qué has recogido en el ambiente? ¿Y qué ves frente a esta puerta que se ha abierto con la realidad del diálogo? Dejándote dicho que me ha gustado mucho la posición de la MUD, firme, clara. Hoy va a haber el tema de la sesión en la Asamblea Nacional, en el juicio político del presidente, y sigue todo este tema de las actividades de calle. Bienvenido, Darwin. Bueno, gracias por la invitación, primero que todo, y feliz tarde a todos los que nos están sintonizando. Yo creo que la reunión del domingo fue bastante positiva. Yo creo que la Mesa de la Unidad Democrática, con todos los anuncios que ha venido y las acciones que ha venido ejecutando, puso a la defensiva al gobierno. Tan a la defensiva que retoman el caso de la doble nacionalidad, de la supuesta doble nacionalidad del presidente, y de inmediato el Tribunal Supremo de Justicia saca una sentencia supuestamente ratificando que el presidente es venezolano, pero que además es una sentencia que deja muchas dudas, porque he consultado a varios abogados y todos me dicen, en toda sentencia similar a esta debe estar transcrita la partida de nacimiento de la persona a la cual se le está ratificando su nacionalidad. En este caso no existe. No, ni siquiera se la piden. Es correcto. Entonces, la Mesa de la Unidad ha venido poniendo contra las cuerdas al gobierno, obligó al gobierno el pasado viernes a desplegar todo un operativo de intimidación hacia el empresariado para que el empresariado no cerrara las puertas, para que tratara que sus empleados llegaran a trabajar a pesar del paro cívico. Es correcto. Ahora, la marcha del 3 de noviembre acelera los planes del gobierno con el diálogo. Fíjense cómo las cosas tomaron tal velocidad en los últimos días, producto de los anuncios que hizo la Mesa de la Unidad el pasado miércoles, ¿ok? Esos anuncios tomaron por sorpresa no solamente a la oposición, a la disidencia ciudadana, sino también al gobierno. Yo creo que la mesa de diálogo es necesaria. Aquellos que creen que la única salida a esta crisis es una especie de guerra, pero que lo hacen enviando mensajes de Twitter desde un restaurante en Miami o en Madrid, yo creo que es muy sencillo, porque no están aquí, verdaderamente luchando contra un gobierno que atropella, claro. Es correcto, no viven nuestra realidad. Ellos están allá bien protegidos, bien salvaguardados, mientras nosotros aquí estamos a merced del gobierno. Yo creo que el diálogo es necesario, porque contrario a lo que muchos dicen, que ningún gobierno dictatorial y comunista como este sale por los votos, yo creo que sí. No solamente que un gobierno como este puede salir por los votos, sino que puede salir a través de una negociación. ¿Y por qué una negociación? Porque el gobierno carece de las fortalezas para sostenerse en el poder en el marco de la enorme crisis que afecta al país. Ellos, detrás de su discurso, tras bastidores, ellos saben que ellos no pueden resolver la crisis, porque no pueden salirse del modelo que dejó Chávez, porque sería su muerte política, y no pueden permanecer en el gobierno bajo ese modelo, porque sería su definitiva desaparición política del ambiente. En el ambiente. Además que el tema económico, que se les ha vuelto un tema ante la realidad de una asamblea que ha sido muy firme, no está reconociendo los contratos en el exterior, correcto. Ya ha sido bien crítico con el tema de unos créditos, ya las instancias bancarias y algunos
países aliados también ya les han ido cerrando las puertas, no solamente por el tema de volverles a dar, sino por el tema del cumplimiento. Ha llamado poderosamente la atención estos millardos y millardos que Suiza pasa a Estados Unidos y que dicen que vienen de unas cuentas de PDVSA, que entonces aquí está quebrada, pero tiene una cantidad de millones de dólares guardados por el mundo. O sea, entonces, ¿a qué juega el gobierno frente a la crisis que estamos viviendo los venezolanos? Fíjate que tú agregaste un elemento interesante, porque además de la crisis económica y social, la población está pasando hambre, hay escasez de alimentos, el gobierno ha tratado a través del plan de abastecimiento complementario basado en productos importados, colombianos, brasileños, de donde vengan, una locura, que a unos precios exagerados, locos, que no puede costear cualquier venezolano promedio. Ellos saben que además tienen cuentas pendientes en el exterior. Por eso cobra mayor vigencia la negociación, porque hay algo que yo he venido manejando, gracias a la profesora Lucrecia Morales, que un día me explicó el costo de salida. El costo de salida. Ajá. ¿Cuál es el costo? Si tú analizas, ¿cuál es el costo de salida del poder para ellos? Es muy alto, porque muchos están siendo enjuiciados por casos de corrupción en el exterior, otros están siendo enjuiciados por legitimación de capitales, otros están siendo enjuiciados por narcotráfico y hasta por terrorismo. Entonces, para ellos salir del poder significa perder la inmunidad que tienen en este momento y estar sometido a la justicia internacional. Fíjate tú que hoy sale una noticia y dice: narcosobrinos revelaron a informantes que venta de droga era para ayudar en la campaña, entre comillas, de su madre. Y hay un oficial de la Guardia Nacional de rango capitán que logró viajar a Estados Unidos y ahora es testigo protegido de la DEA, que está dando mucha información sobre las actividades criminales que ocurren en el alto gobierno y de los cuales todos conocemos la labor de estos dos muchachos que están detenidos en Nueva York. Entonces, cuando tú colocas todas esas piezas en el tablero, te das cuenta que ellos necesitan una negociación. Una negociación para poder salir del poder en las mejores condiciones posibles. Porque si ellos salen en malas condiciones, en un desenlace trágico, su situación quedará muy disminuida y por supuesto corren serio peligro. Por eso ellos necesitan una negociación. Me encanta que estamos en la misma línea, porque entonces vamos a comerciales y al volver analicemos, fíjate tú, los 8 puntos puestos sobre la mesa, que estamos esperando respuesta, silencio total, las 4 mesas en que se divide, digamos, esta negociación y el tema de lo que se va a desarrollar en la Asamblea, pero la marcha a Miraflores. Correcto. Vamos a tener un sonido de Urosa también que quiero compartir contigo, y a ustedes les pido que no se retiren, que vengo con más a propósito de tener el periodista Darwin Chávez. De verdades y rumores, no se retiren. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Yo encantada de tener un amigo y un periodista. Yo recuerdo que yo lo que soy es locutora certificada y tengo mucho respeto por todos mis amigos periodistas y de este programa, que lo que hacemos es un análisis y una mirada sobre todo la óptica de ustedes, que es tan importante, porque ustedes están teniendo información más directa, sobre todo un cuadro tan movido como esto, porque correcto, ahorita tenemos una ficha y se nos van agregando otras, como por ejemplo la llegada de Shannon a Venezuela, que eso ha sido repentino, inesperado, justo después que termina esta primera ronda, digamos, de negociación, ¿no? Quiero compartir contigo el sonido del cardenal y vamos entonces en línea de lo que está viendo frente a la perspectiva de qué negociar, qué vendrá o qué dejará de estar presente en la realidad digamos, de poderle creer a un presidente, primero muy embustero, y segundo un sistema y un gobierno que todo el mundo sabe que es castrocomunista, y a los comunistas no se les cree. ¿Podremos nosotros creer que vamos a avanzar, además con tan mala experiencia en el pasado de esa mesa de diálogo con Carter frente a la realidad de la crisis que vivimos hoy? Oigamos el sonido. Bueno, yo creo que ha sido otro paso adelante en este proceso de procurar buscar una solución a la grave crisis política, económica y social que está viviendo Venezuela. Esta reunión de anoche, que fue muy larga y terminó a altas horas de la madrugada, pues realmente creo que ha sido productiva, porque entre otras cosas se ha
tenido en cuenta abordar temas como el caso de los diputados de Amazonas, la revisión de la situación de los presos políticos y el cronograma electoral, temas que son, o sea, ahí tiene que ver con el revocatorio y tiene que ver con la elección de los gobernadores. De manera que son temas muy importantes y se acordó pues que se iban a abordar. Esperamos que esto se vaya llevando adelante en las mesas que se han constituido al respecto. Que fue convocada la semana. Bueno, yo creo que ahí está resumido la realidad. Me ha gustado dos elementos que se han agregado. El tema de que la inclusión de los diputados, por cierto, un juicio de Darwin que tiene 11 meses, va para 12 meses, va para 11 meses y no ha resuelto nada el TCJ, mientras viste cómo sacó de rápido la sentencia con respecto al nacimiento. Y me ha gustado abordar el tema de las elecciones de gobernadores porque Tibisay se las tragó, tlácata, y las archivó. ¿Cómo ves el tema de progresaremos, avanzaremos? ¿Cómo estás viendo todos estos elementos tan difíciles para un gobierno que tenga que reconocer como tantas cosas al mismo tiempo? Fíjate que antes de entrar al programa conversaba con un amigo y analizábamos esos dos escenarios, ¿no? Yo creo que hay un escenario de una posible transición que puede estar en marcha a raíz del diálogo que ha comenzado. No es un diálogo que comenzó desde cero, son muchos meses de trabajo, tanto de la Iglesia Católica como del trío de expresidentes que han sido muy descalificados. Hay que tratar de recuperar un poquito la confianza en el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, porque de pronto va a ser una pieza fundamental en lo que pueda ocurrir. Entonces hay dos escenarios. Uno, que el diálogo provoque una transición que pueda generar no referéndum revocatorio, sino unas elecciones generales el año 2017. Unas elecciones generales donde todos los poderes en Venezuela se relegitimen, todos los gobiernos, desde el presidente de la República hasta la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, concejales, legisladores, todo el mundo tiene que relegitimarse. A mí me huele a eso. Entonces yo creo que el país puede marchar hacia allá. Yo creo que eso es parte de la agenda que está en la operación del diálogo. Yo lo llamo operación. De hecho, mañana en verdadesyrumores.com voy a publicar un análisis sobre el diálogo, una operación hacia la transición, porque hay ciertos elementos dentro de la mesa que tú los vas colocando, les vas dando, vas atando esos cabos y puedes estar conformando un escenario bastante coherente de estar encaminados hacia una transición, no una transición como la gente lo quiere, que quiere salir de Maduro hoy y que mañana ya tengamos un nuevo gobierno y un nuevo modelo. No, algo mucho más progresivo, porque lo he dicho muchas veces, la crisis venezolana es tan compleja que necesita de decisiones y de acciones complejas y difíciles de ejecutar, porque no solamente se trata de lo que quiere el presidente Maduro, porque hay que tocar ese elemento. ¿Quiénes eran los representantes del gobierno en la reunión del domingo? Jorge Rodríguez. Sí, señor. Delcy Eloína, su hermana, Elías Agua y Roy Chatterton. ¿Quiénes acompañaban además a Maduro? Su esposa, la primera combatiente, y la almiranta Carmen Meléndez. Todos son parte del grupo de Maduro. No había representación del resto de las tendencias del gobierno. No estaba la representación de Diosdado, no estaba la representación de Tarek El Aissami, ni siquiera estaba la representación de Jorge Arreaza, que pudiéramos tomar como el representante de la familia del difunto. Entonces, aquí tú estás viendo un escenario donde hay muchas cosas en juego, porque además el único que en este momento tiene posibilidades de negociar unas condiciones favorables para ceder el poder es Maduro. Más nadie. El resto no tiene esas posibilidades y el resto están mucho más complicados con la justicia internacional que el propio Maduro, que está enredado con el tema de los narcosobrinos. Entonces, ese es un escenario. Una negociación, un diálogo para facilitar una transición, un gobierno transitorio, unas elecciones generales y el país entraría en una nueva etapa de estabilización y de pacificación. El otro escenario, por supuesto, es el que no queremos, que el gobierno esté utilizando el diálogo para ganar tiempo, burlándose de la iglesia. ¿Tiempo para qué? Ayer yo discutía eso con alguien porque lo comparativo con el diálogo con Chávez vivo,
cuando se iba a hacer Eran otras era otra situaciones, cosa. claro. Y además tenía oxígeno petrolero para armar las misiones que se le ocurrieron a Castro. Todo el mundo sabe que esas misiones vinieron importadas de la isla. Es correcto. Y de ahí se construyó la alternativa para darle oxígeno a Chávez, que en las encuestas, en un mes estaba todo perdido. Es correcto. Pero jugamos a un diálogo y a un tiempo que nos jugó al revés. Pero las condiciones del país eran otras. Totalmente. No había crisis económica, no había escasez, Chávez tenía popularidad, tenía apoyo en las clases populares, tenía otra, la imagen del gobierno de Chávez todavía no se había deteriorado a nivel internacional, Correcto. La oposición era minoría, ahora no. Ahora tienes fíjate una tú. crisis, no tienes dinero Claro, para y enfrentar la la gente crisis. abajo ya entiende, Es ya correcto. entiende que este sistema no funcionó y que cuánto nos costó a los venezolanos para llegar a esta locura. Es correcto. Pero dentro de esto hay cosas que hacen ruido. La no presencia de voluntad popular en el diálogo, frente al hombre que ha pedido su esposa, sus aliados políticos, todo el mundo que vengan a interceder por el tema del preso político más importante, porque no hay duda que cada quien tiene su categoría y Leopoldo llena una categoría importante. Se está dando esto y entonces, digamos, el pastel de que el diálogo acondicionó al referéndum revocatorio, cuando yo creo, Darwin, que aquí no iba a haber referéndum revocatorio. Y creo que el gobierno se le pasó la mano llevando con las esperanzas de la firma. Y fue cuando se dio cuenta, 3 días la gente en la calle no puede estar. Es correcto. Porque eso iba a ser un golpe mortal. Y por eso inventaron las 5 sentencias. Sueltan a Manuel en esa forma. Entonces ahora Leopoldo no asiste a la mesa. Yo siento que la unidad, a pesar de ello, se acomoda, se reacomoda. Me hace ruido lo de voluntad popular. Es difícil que en una coalición tan amplia como la Mesa de la Unidad no existan discrepancias. Es correcto. Vamos a Que no comerciales. existe. Bueno, perfecto. Vamos a comerciales y venimos con más. Sobre todo para que la gente entienda que esas discrepancias se dan. ¿Y qué visualizas tú frente a la realidad de lo que nos viene? No se retiren, que estoy con el periodista Darwin Chávez. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde muy interesante de hoy. De verdad, Darwin, te agradezco enormemente tu tiempo para dedicármelo al programa y poder poner aquí y adelantar. Además, coincido contigo que esto es como una operación de cirugía, una operación, misión imposible en lo que está Venezuela. Venezuela está viendo una crisis, además que es tan compleja y tiene tantos ingredientes complejos, que indudablemente la salida es compleja. Fíjate tú que hace más de 7 meses estaba tratando de sacar la cuenta cuando tuve a Enrique Márquez ahí sentado y él me decía alusión a propósito de mi backing, que teníamos que pasar de un cuadro muy difícil y la movida no podía ser tan rápida porque hay que ir pasando como por distintos cuadros hasta llegar al cuadro democrático ideal del rescate, los valores, y que esa transición no iba a ser nada fácil y que por eso él hablaba con franqueza hace 7 meses atrás, Nuevo Tiempo viene poniendo la realidad de un diálogo que al parecer como que sí se venía dando en otras perspectivas. Lo que pasa es que la diplomacia internacional actúa sin tanto escándalo. Es correcto. Tú mencionaste algo en la introducción de este segmento, hablaste de la misión imposible. El gobierno durante mucho tiempo fue generando esa matriz de opinión de que era imposible que ellos salieran del poder, que ellos estaban allí para quedarse, que para eso estaban las instituciones, que tenían el respaldo popular, que ellos representaban al pueblo. Ya esa percepción se ha ido eliminando, porque el gobierno es frágil, tiene debilidades, tiene una crisis que lo está golpeando. Entonces yo creo que la operación del diálogo es bien interesante. Yo creo que la conducta de la Mesa de la Unidad, con todas las pequeñas diferencias que uno puede tener, porque generar un consenso en ese sentido es imposible. Es correcto. Pero una parte del país se ha vuelto absolutamente incrédula ante cualquier cosa que ocurre. ¿Ok? Entonces, no cree lo que quiere hacer la Mesa de la Unidad. Entonces, si la Mesa de la Unidad se queda caceroleando, no tienen esféricas para combatir al gobierno. Pero si convocan una marcha de Miraflores, eso es una locura porque va a haber muertos. Entonces, llegamos a estos niveles de incoherencia en el discurso de la ciudadanía, porque eso es producto de la incredulidad. La gente no cree que puede existir una salida a lo que está ocurriendo. Resulta que sí hay una salida, sí la hay, y está en camino, está construyéndose, porque no es una salida fácil. ¿Cuánto tiempo estuvieron discutiendo
el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia un acuerdo de paz que al final la gente rechazó. Mucho tiempo. ¡Años! Son procesos históricos muy complicados. Correcto, Darwin. Que por supuesto necesitan de salidas que son construidas de forma muy complicada. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Yo creo que la postura de Voluntad Popular es entendible en el marco, por supuesto, de lo que hablábamos de la variedad de la mesa de la Unidad Democrática. Yo creo que ellos tenían dudas en torno a la posible la sinceridad del gobierno frente al diálogo. Yo creo que ese documento de 8 puntos que resume muy bien lo que han sido las posturas mantenidas por la MUD y a las cuales se le han agregado otras cosas, es un buen primer paso para comenzar a construir esa transición. No olviden esa palabra, transición, porque es probable que en los próximos días escuchemos hablar mucho de un proceso de cambio gradual. No puede ser violento, no puede ser de repente, no va a caer del cielo. Se necesita de mucha madurez, de mucha cabeza fría para poderlo construir. ¿Tú crees que la ausencia del tema militar, de los términos militares, que además a mí en lo particular me ha gustado muchísimo, porque tarde o temprano las Fuerzas Armadas responden a la gente de la Constitución y a su defensa, y yo no tengo duda de eso. Hubo un caso con Pérez Jiménez, no sé si el mismo talante, pero creo que las cosas pueden ir por ahí. Yo vengo diciendo que estamos frente a un gobierno de transición desde el mismo momento que Maduro le cede tantas facultades administrativas a Padrino López. Él ha empezado como a quitarse peso de encima, y probablemente porque se quería enfocar en el tema de cómo terminar este capítulo de su presidencia, porque no hay forma, no hay manera que Maduro termine un periodo normal de un presidente. O sea, ya no hay forma ni manera. Darwin, esto es un poco ponernos a hilvanar sobre lo que no conocemos. El juicio presidencial frente a la marcha de Miraflores. No va el presidente, no acude. No hay ninguna respuesta frente a los 8 puntos. El tema se va poniendo subido de tono. ¿Qué visualizas y qué miras frente a la realidad, digamos, de unas posiciones más firmes que debe tomar la mesa de la unidad? Porque si no es firme, también este juego se nos puede caer. Hay primero rescatar algo que mencionaste al comienzo de la pregunta, el tema de los militares. Los militares, hay un sector militar institucional que está representado básicamente por el llamado Grupo Los Centauros, que es un grupo de generales que en su mayoría forman parte de la promoción Centauros de Apure, ¿ok? Por eso se llaman el Grupo Los Centauros. El general Vladimir Padrino López es el representante del Grupo Los Centauros en el gobierno. Fíjate cómo la actuación militar el 6 de diciembre permitió que el gobierno terminara a regañadientes aceptando los resultados electorales. Es correcto. Pero un mes antes del proceso electoral hubo una importante reunión en un estado central del país, donde los cabecillas del Grupo Los Centauros, explicaron a los representantes de la disidencia democrática qué era lo que iba a ocurrir el 6 de diciembre. Una persona que estuvo allí me dijo: todo se cumplió, los resultados se respetaron, el proceso fue fluido, no hubo mayores tropiezos y los resultados ahí están, una victoria de la disidencia democrática. Es correcto. Luego, si la memoria no me falla, el 27 de diciembre, un grupo de generales, básicamente del Grupo Los Centauros, encabezados por el general Padrino López, se montaron en 2 aviones, Super Puma, se fueron a la isla de la Orchila y estuvieron todo el día en una jornada de discusión con el presidente Maduro. A partir de allí ha venido ocurriendo un cambio en la postura militar hacia la situación del país. Luego aparece la disidencia del general Miguel Rodríguez Torres, a quien hay que prestarle mucha atención. Luego surge el general Cliver Alcalá Cordones, con su pronunciamiento. Correcto. Viene luego la polémica que anunciaba que Padrino López salía del Ministerio de la Defensa, pero 5 días antes el presidente Maduro le dan la instrucción de que tiene que ratificar a Padrino López, a pesar que Diosdado quería colocar a Néstor Reverol, hoy ministro de Interior, Justicia y Paz, como ministro de Defensa. Entonces, todas esas actuaciones van perfilando un cambio de la postura militar, aunque mucha gente me llame loco y diga que eso no está ocurriendo, hacia la disidencia. Yo también. Y te doy un ejemplo más claro. Contigo. Yo no estuve en la marcha de la semana pasada, pero gente que estuvo en la marcha observó
que la conducta de los militares hacia la marcha había cambiado. Yo la viví, no me la tienen que contar. Pero Yo la si tú viví. Pasen por aquí, no pasen por allá, vengan por aquí, cuando antes, tal cual. Cuando antes te bloqueaban y punto. Y punto. No pasas. Y punto. Pero además, vamos a retroceder al 1 de septiembre, a la toma de Caracas. ¿Qué problemas hubo en la toma de Ninguno. Caracas? 4 locos que se fueron a la Francisco Fajardo, llegó la guardia, le lanzó unas lacrimógenas y listo. Y cayó un palo de agua por la Virgen Entonces, María hay que y también... prestarle mucha atención. Mucho. La locución del general Padrino López ratifica el respaldo al comandante en jefe. No había por qué esperar una cosa distinta a eso. Es correcto. Pero además ratifica el respeto a la Constitución. Ese mensaje del respeto a la Constitución no solamente es un mensaje para el gobierno, es un mensaje para la oposición. Por eso que también. yo no tengo duda de eso. Ahora, me encanta que has mirado rápidamente y paneado una postura que además yo la sostengo y la mantengo. La realidad frente a la posibilidad de esa marcha Miraflores. Bueno, hay que ver qué va a ocurrir en las próximas horas. Es probable que el Vaticano endurezca la solicitud de no convocar a la marcha Miraflores, y esa es una advertencia que hay que tomar mucho en cuenta. Porque, repito, más allá de pronto de los hechos tangibles y públicos que la gente pueda tocar, hay una negociación, hay una intervención del Vaticano, que es la parte más importante de toda esta negociación. El Vaticano fue el constructor del acuerdo entre Cuba y Estados Unidos para eliminar las distensiones entre ellos. Correcto. Más de un año estuvieron discutiendo en Canadá con la facilitación del Estado Vaticano y nadie sabía, y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Darwin, ya estamos por terminar y no quiero que te vayas desde tu acuciosa mirada. Recomendaciones que tú darías, si uno te las pidiera, al tema de la Mesa de la Unidad, a estos momentos duros y difíciles, y donde vamos a estar como en las líneas. Ayer veía una película Escalando el Everest y me sentía así, ¿no? Como que estamos pasando los riscos que no se le ve ni el fondo, ¿no? ¿Cuáles recomendaciones daría frente a estos momentos históricos e importantes de avance del proceso democrático? Mira, yo le daría una recomendación a la Mesa de la Unidad y al ciudadano. A la Mesa de la Unidad, que tenga madurez política, que moderen el discurso, porque son momentos de mucha prudencia, de mucha sensatez, porque lo que se dice puede ocasionar graves problemas a esta operación del diálogo que yo estoy visualizando. Entonces yo creo que la oposición ha venido madurando, ha venido tomando decisiones muy difíciles, ¿okay? Ha venido ampliando la consulta a otros actores de la sociedad civil, cosa que debió hacer desde hace mucho tiempo. Pero hay que manejarse con mucha prudencia, observar bien, discutir, analizar y, por supuesto, tomar decisiones de consenso en la medida de lo posible. Son momentos muy difíciles, pero momentos muy difíciles también para el ciudadano. La gente, yo entiendo que debe estar desesperada por la crisis, yo mismo estoy agobiado por la crisis. Todos. Pero hay que ver las cosas con mucha cabeza fría. Se lo decía un amigo la semana pasada que me llamó de forma casi que alarmante. Me decía, yo no había visto la locución del general Padrino López, y me decía que ya esto se había acabado, que los militares. Yo le dije, pero ya va, déjame ver el video, vamos a analizarlo en frío. Cuando tú analizas el video vas a conseguir otras cosas. Entonces hay que tener un poco de calma, un poco de prudencia, un poco de sensatez. Son momentos bien difíciles donde la cabeza fría, la madurez política te van a permitir construir un camino, que no es un camino sencillo, pero hay que hacerlo con calma, con madurez. No podemos ir a la confrontación con el gobierno. ¿Quién tiene las armas? Ellos. ¿Quién tiene los colectivos armados? ¿Quién tiene las instituciones? Ellos. Nosotros no tenemos ni armas, ni instituciones, ni colectivos. Correcto. Solo tenemos la razón y la actitud cívica para luchar por la Y democracia. ahí es donde está el liderazgo político de todos nosotros, Correcto. Convenciendo a la ciudadanía, que tengo que decirte que en eso, y lo dejo ahí porque tenemos que cerrar el programa, pero para que quedemos en deuda, creo que en eso ha sido muy atinado el tema de un Ramos Alub, de un Manuel Rosales, de ciertos discursos que siempre están hablando en ese señalamiento. El propio Enrique Capriles, que dijo, hay que irle a explicar al pueblo. Lo único que yo le estamos viviendo. criticaría a las posturas de todos esos líderes que has mencionado es que debe haber una vocería casi que única, ¿ok? Para que no haya doble mensaje ni triple mensaje, sino un solo mensaje. Es correcto. Oye, Darwin, muchísimas gracias por a estar ti por la conmigo de invitación. Verdades y Rumores. Ya lo comprometí, voy a empezar a escribir y voy a ser más ordenada. Agradecerte porque eres muy atinado, de verdad es un gusto siempre tenerte. Y yo, como le digo todas las tardes, con fe, con esperanza y con ánimo de lucha ahora más que nunca, tomo el consejo de Darwin, tengamos paciencia porque creo que estamos caminando al deseo posible de construir la Venezuela que merecemos. Todos los venezolanos. Los espero un próximo Porque Pasa Lo que Pasa. Chao, chao.